Hola, mi nombre es Elis Mestre y vamos a realizar una serie de videos de introducción a la programación en R. Es un curso basado en lenguaje R con el nivel de principiantes, o sea, para aquellas personas que aún no han iniciado en el mundo de la programación. Eh, en algunos casos les voy a ir dejando ejercicios con los cuales ustedes pueden ir practicando y está dirigido pues a cualquier persona interesada en aprender a realizar sus primeros programas. No tenemos ningún requisito, por tanto, previo a este curso. El R pues es un lenguaje de programación que surge a través de otro lenguaje, se crea a partir del lenguaje libre que existía, que era el lenguaje S. Surge como con esa necesidad de tener un lenguaje que fuese gratuito y por eso surge desde la academia a tener un lenguaje gratuito y colaborativo, donde mucha gente pudiera colaborar eh, realizando o diseñando diferentes funciones, diferentes herramientas que le podrán servir en sí a todo el mundo. Tiene obviamente muchísimas ventajas, el hecho de que sea un software libre, el hecho de que sea liviano, el hecho de que uno pueda ir cargando a medida de las necesidades las librerías o los recursos que uno vaya necesitando. Tuvo una adopción obviamente muy rápida, sobre todo por el hecho de ser gratuita. Eh, Se convirtió entonces en muchos casos, sobre todo en la academia, en el software número uno de ser utilizado. Y en ese sentido, pues tuvo muchísimas aplicaciones, hubo muchos desarrollos y de hecho mucha inversión para realizar desarrollos en R. Las librerías en las últimas décadas se han incrementado. Básicamente, pues más adelante lo vemos, pero una librería es el compendio de muchas funciones que uno puede utilizar para diferentes ejercicios o diferentes trabajos que yo puedo hacer. Por ejemplo, si yo quiero realizar gráficas, pues yo tengo un paquete donde allí voy a encontrar funciones específicas para hacer estas gráficas. O si yo quiero hacer, no sé, minería de datos, pues tengo software, librerías específicas para hacer este tipo de trabajo. Es así entonces que tanto Facebook como Google como Microsoft invirtieron y realizaron diseños y hicieron muchas colaboraciones y lo utilizaron para propias actividades, ¿vale? Para análisis de datos, para hacer, lo que representó Machine Learning en sus inicios. Entonces, esas librerías hoy en día todavía están y se han ido incrementando y por ende entonces todavía es un software que se utiliza en el análisis de datos. La instalación del R es muy sencilla. Más adelante seguramente les dejaré un pequeño video muy corto para su instalación, pero acá les puedo decir que le podemos dar clic en el aula, va a quedar eh, el, el link donde ustedes pueden descargar el R. El R también tiene como un hermanito, y el hermanito es el R Studio, hermanito, no sé si menor o mayor. Eh, ya es libre si usted quiere o no utilizarlo, ¿vale?
La base es el lenguaje R. El RStudio, digamos que lo que trata es de que sea un poco más asequible al público. En particular, yo siempre utilizo el R normal, no utilizo el RStudio, pero para ustedes queda libre esta opción. No hay, digamos que, unas diferencias muy significativas. El entorno, básicamente, ¿vale? Entonces, el entorno de RStudio es un poco más amigable. Entonces, obviamente el RStudio nace del R, se fue lanzado en 2011, relativamente nuevo, y pues lo que cambia o lo que nos muestra es una interfaz gráfica un poco más amigable, ¿vale? Cuando uno abre una pantalla en R, que obviamente pues a medida que ha avanzado existen varias versiones, básicamente vamos a tener dos ventanas, una ventana de script y una consola. Ahorita la describimos. Y luego podríamos tener ventanas de gráficas, ventanas de tablas, que también nos pueden ir saliendo. Pero básicamente en el R manejamos la consola y el script. Entonces, ¿qué es el script? En el script es donde vamos a poder escribir y donde vamos a poder diseñar nuestros programas. En ese script vamos a poder salvar la extensión que utiliza el R, es la .r para guardar esos códigos. En la consola es una ventana donde nos permitiría también ejecutar algunos comandos y también ver los resultados de una ejecución. Básicamente, todo lo que yo escribo en la consola se va a memoria RAM y por tanto, al momento de apagar nuestro computador, pues digamos así, todo lo que está allí escrito, todo lo que hemos guardado en memoria, pues se elimina. Por eso, obviamente, lo ideal cuando yo quiero hacer un desarrollo es hacerlo en un script porque lo puedo salvar y lo podría ejecutar más adelante, modificarlo, ir agregando funcionalidades. Entonces, por eso la recomendación siempre va a ser en cualquier actividad, pues realizar nuestros scripts. También pues un concepto un poquito más amplio, vamos a poder también diseñar proyectos que ya obviamente enmarcan una actividad un poco más grande, que puede tener varios scripts, que puedo tener varios archivos relacionados, entonces lo vemos también un poco más adelante. Entonces, por ahora les diré que nos vamos a estar moviendo en las dos pantallas, en la pantalla de script y en la consola. El RStudio, si nos damos cuenta, pues nos muestra un menú más amplio, podemos organizar diferentes ventanas, pero también vamos a tener una ventana de script y una consola, ¿vale? Entonces, digamos que eso no nos va a cambiar. Pero vamos a poder, por ejemplo, ver allí los archivos que tenemos abiertos, podríamos ver la configuración, las gráficas salen, digamos que ya un poco más ordenadas en un mismo sitio. Entonces, digamos que nos permite verificar un poco mejor y establecer un poco mejor nuestras áreas de trabajo. Entonces, tenemos un panel igual de script, donde vamos a poder escribir, como ya lo había dicho, nuestro código. Algo importante, si queremos ejecutar un código,
simplemente podemos utilizar la letra Control y Enter. Control y Enter, ya ejecutamos. También en el menú hay un icono que nos permite ejecutar. En la consola, sencillamente allí o podemos escribir una línea de código o podemos ir viendo qué pasa cuando ejecutamos una línea de código. A veces eso se nos llena allí de cosas o a veces hasta cometemos errores y no queremos verlo. Entonces, sencillo, para limpiar esa pantalla con Control L, se puede limpiar para que no nos aparezca todo, de pronto algunos errores que hayamos cometido. Simplemente es limpiar una pantalla, eso es importante, ¿no? Si hay una variable que está allí, que ya la hemos utilizado, eso no se elimina. Lo que hacemos con ese control L es simplemente limpiar una pantalla. También vamos a tener entonces el panel del entorno y el panel de archivos. En el panel de entorno entonces vamos a ver las gráficas, tablas que podemos ir realizando. Y en el panel de archivo igual podemos ver qué archivos tenemos abiertos, podemos navegar, podemos ver qué tipo de archivos son, qué característica tiene. ¿Vale? Eso digamos que la diferencia que puede haber, la diferencia más significativa que puede haber con el utilizar R y el RStudio. Importante, pues yo voy a utilizar en toda la presentación el R normal, R no estudio. Un poquito porque luego hacemos el cambio a Python. Y cuando hagamos ese cambio, ese paso hacia Python, pues digamos que se hace más sencillo si usted ha manejado el R normal y no el RStudio, ¿vale? Entonces, por eso todo lo que voy a hacer, todas las actividades, lo voy a hacer en el R normal. Sin embargo, acuérdese que usted esto mismo que yo le voy a ir explicando, lo podrá hacer en el RStudio. Importante, el R es un lenguaje que su base son los objetos. Que lo vamos a ir explicando y lo vamos a ir entendiendo más adelante. Esto de que esa programación sea orientada a objetos, digamos que tiene unas connotaciones muy importantes. Lo importante, digamos aquí, es que al hablar de objetos estamos hablando de cosas que existen dentro del R, ¿vale? De objetos que están, que podemos y que tienen unas características y acorde a esas características yo puedo utilizar funciones ya prediseñadas para trabajar sobre ellas. La base más digamos, importante que debemos de conocer es que podemos partir de que dentro del R yo puedo tener constantes y puedo tener variables. En general, vamos a trabajar con más variables que con constantes. Las constantes no son tan frecuentes, pero sí son útiles. ¿Cuál es la diferencia? Cuando usted requiere una constante es porque necesita tener un valor de referencia que voy a utilizar durante toda la programación y que no voy a requerir cambiarlo. Pues uno siempre habla y ahí está como un ejemplo el valor de pi, aunque ya les diré que la red, pues el valor de pi no necesitamos tenerlo como una constante porque ya lo tiene. Pero digamos que eso podría ser, o digamos para dar otro tipo de ejemplos, como una constante yo puedo tener un valor, un interés que yo sé que, por ejemplo, si estoy haciendo un programa que tiene que ver con intereses y tengo un interés que siempre es fijo,
no sé, el hipoconsumo. Es fijo por ahora. Entonces, ese valor va a mantenerse constante y yo lo voy a requerir en varias partes. Bueno, entonces yo lo puedo declarar como una constante desde el inicio, le asigno el valor y en vez de utilizar la cifra, utilizo el nombre de esa variable, de esa constante, perdón. Las variables es lo que más se utiliza y estas sí van cambiando durante el tiempo. Me permiten modificarlo, me permiten eliminarlas si ya no las requiero, utilizarlas. Tanto en un caso como en el otro, yo les tengo que ir asignando valores. La forma de asignar valores es con ese signo de menor y ese signo que es el menos en nuestro teclado. Es una forma más clásica de hacer esa asignación. Por ejemplo, ahí yo tengo a radio, asígnele 3. Pero también lo puedo hacer con el signo igual. Hay muchas personas que dicen, no, es preferible no utilizar el signo de igual porque el igual luego lo podemos utilizar para comparar, bueno. Pero la realidad es que cualquiera de las dos acciones me llevan lo mismo. Yo tengo el nombre de una variable, le asigno un número, le puedo asignar una operación entre otras dos variables. En este caso, por ejemplo, yo digo a radio asígnele 3. También lo pude haber hecho entonces a radio igual 3. ¿Qué tengo que tener en cuenta con esos nombres? Los nombres en general, y yo desde la matemática a uno le gusta utilizar mucho X, Y, Z, A, B. La recomendación siempre va a ser utilice nombres de variables que le recuerden de qué se trata, de qué intento grabar en ella. Para que una vez yo o otra persona o uno mismo vuelva sobre el programa, esa variable como que yo tenga en cuenta a qué hacía referencia. Si yo tengo una variable que es no sé, el precio del dólar, pues le coloco un nombre que recuerde eso. Hay algunas condiciones con ese nombre de esa variable. La primera es que debe incluir letras y números. Debe, por lo general, empezar con una letra, aunque yo podría comenzar con el punto. Pero en general, uno comienza con una letra. Más adelante le puedo agregar un guión, guiones bajos, puedo agregarle un número. También es importante ver que el R distingue las minúsculas de las mayúsculas, o sea, una variable que yo denomine A mayúscula es distinta a una que yo diga con A minúscula, ¿vale? Entonces, distingue nombre de las variables. Entonces, a veces uno cuando está iniciando, de los errores más básicos que comete es que yo digo AL y utilizo L mayúscula, así en L5. Y luego más abajo intento llamar a esa L y yo digo, bueno, esa L que tenía L al cuadrado. Pero resultó que cuando la llamé como L minúscula. Y pues el programa lo que me va a decir, no tengo esa variable. Y no va a decir, pero sí, si yo la declaré arriba. Bueno, pero la declaró distinta. Entonces, muy importante que hay una distinción, o sea, se distingue de la minúscula de la mayúscula. Y también algo importante aquí es que dentro de mi programa yo puedo utilizar comentarios. Los comentarios son muy buenos en el sentido de que me va a permitir ir explicando lo que yo estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, un comentario. Bueno, este programa fue diseñado por
y colocamos nuestro nombre. Entonces ya de entrada ya sabemos quién hizo el programa. Un siguiente comentario. En esta sesión lo que vamos a hacer es declarar las librerías que voy a utilizar. Bueno, entonces yo ya sé que ahí van las librerías. Siguiente comentario. Vamos a leer la base de datos. La base de datos es un archivo que doy las explicaciones, que está en formato Excel y puedo dar hasta más comentarios. La base de datos cuenta con las columnas tales, tiene tantos registros, sí es así, si conozco la información. Entonces, todo lo que está en comentario, R no lo revisa. Sencillamente son comentarios y usted puede escribir ahí lo que desee en el lenguaje o en el idioma, no en lenguaje, no hablemos de lenguaje, sino en el idioma, en inglés, en español, en portugués. Y para él es indistinto porque sencillamente todas esas líneas él las salta, no las considera código, son sencillamente comentarios. Hay que entender que y el término lenguaje de programación está muy bien puesto porque a la larga es un lenguaje que yo tengo que aprender los códigos, ¿vale? Es como aprender a hablar otro idioma. Tengo que aprender cuál es el código, cómo le digo que haga esto, cómo utilizo esta instrucción. Y esos códigos son bastante cerrados en el sentido de que tienen una sintaxis muy definida que no puedo cambiar. ¿Vale? Entonces esa sintaxis, si no la realizo en los términos en que fue diseñada, me va a salir un error. ¿Vale? Entonces hay que ir aprendiendo esa sintaxis. Por ahora solo sabemos que podemos utilizar variables o constantes y que pues les puedo asignar un valor y que puedo realizar comentarios en cualquier momento, que esos comentarios me van a servir para ir explicando todo lo que estamos diseñando. Como les he comentado, un gran potencial que tiene el R son una cantidad de herramientas o funciones ya preestablecidas, aunque más adelante vamos a ver que nosotros también podemos diseñar nuestras propias funciones. Pero vamos a arranco diciéndoles que ya el R tiene implementada una serie de funciones. ¿Qué es una función? Es muy similar a lo que es una función en matemática. Una función en matemática es una, comillas, máquina a la cual yo le doy algo y él me reproduce o la trabaja y me da un resultado. Más o menos es el mismo concepto que tienen las funciones en R. Hay unas operaciones internas donde yo le paso un dato o le paso un conjunto de datos y sobre eso, ese objeto que yo le estoy pasando, él realiza unas operaciones. Tengo que tener claro cuál es la sintaxis que me pide esa función. Más adelante vamos a ver cómo saber cuáles son esos argumentos. El argumento es lo que yo le paso a la función. Hay funciones digamos que son muy repetitivas, que son clásicas, por ejemplo, como calcular la media, en este caso. Esa media la puede hacer sobre un conjunto de datos, más adelante la vamos a ir trabajando. Hay otras como el cuartil, como el sumario, como la densidad, como es esa C de concatenar, que la veremos
próximo video, que es muy importante para los vectores. Entonces, ¿qué hace una función? Recibe ese argumento, él ejecuta lo que tiene internamente y me devuelve un resultado. Entonces yo le puedo decir media y entre ese corchete le puedo decir la media de 1, 2 y 3. ¿Vale? Entonces, él internamente, ¿qué hace? Pues calcula cuántos números hay, mira la suma el total y lo divide entre el número total de datos que había y me devuelve pues la media de esos tres valores. ¿Vale? Hay muchas funciones que requieren argumentos un poco más complejos, que ya no son números sencillos, sino que tienen que ser o vectores en algunos casos, o que llevan muchas otros argumentos. Vale, pero por ahora lo que tenemos que entender es que una función recibe un argumento, procesa la información que le estoy pasando de ese argumento, acorde a lo que tenga internamente y me devuelve un resultado. Cada una de estas funciones tiene anexo una ayuda. Las ayudas son muy buenas porque en general me informan qué hace la función, qué argumentos tiene y qué me va a regresar. La forma de yo llamar a esa ayuda, hay varias, pero si estoy en la consola, sencillamente le coloco signo de interrogación y le escribo sobre qué función, digamos, sobre la media. Entonces, signo de interrogación, media. O help, y entre corchetes y comillas, la función. Si estoy en RBase, la ayuda me va a salir directamente en el navegador que tengamos por defecto. Si estoy en RStudio, se nos abre una ventana allí mismo dentro de nuestro panel. Es importante que todas estas cositas, por ejemplo esto, que es muy sencillo, pues irlo haciendo. Entonces se nos despliega una ayuda donde nosotros podemos ir viendo en específico sobre esa función la ayuda que voy a requerir para saber qué argumentos lleva y cuál es la salida. Por ejemplo, en ese caso yo le pedía ayuda sobre la media. Y él lo que me saca es primero una descripción, me dice que pues, con esta función lo que vamos a calcular es la media algebraica. Me dice cómo lo voy a usar. Mira aquí dicen qué es lo que vamos a usar. Vamos a ver aquí, pongo el puntero. Ok, ¿cómo lo usamos? Entonces me dice, pues sencillamente usted escribe media y entre corchetes los valores. X1, X2, cuantos quiera. Tiene otros argumentos que podríamos analizar un poco más tarde, pero por ejemplo tiene este argumento trim, de trim, de recorte, que es cuando yo quiero eliminar valores extremos. Digamos que yo tengo un vector o una columna o una cantidad de datos y quiero calcular la media, pero sé que hay un par de valores extremos que pueden estar distorsionándome la media. Entonces puedo utilizar esa función de recorte. Pero si no se lo escribo, pues él asume que no va a haber recorte. También es muy importante qué hace con los CNA. Los CNA lo vamos a ver allá, son cuando no hay valor. Entonces yo le paso un vector o una columna de datos, pero hay algunos que están vacíos. ¿Qué hace con los vacíos? Los suma. Sí, va a contar como 0, pero los cuenta para calcular, para dividir entre el número total de datos, así estén vacíos o no. ¿Vale? Entonces, digamos que cómo
cómo va a trabajar con los valores nulos, eh, lo podemos indicar. Si no indica nada, lo va a tomar como falso, ¿vale? O sea que él no va a contabilizar los valores nulos. Si lo coloco como verdadero, pues sí los contabiliza. Me da como una explicación y al final me da un corto ejemplo de lo que puede hacer, ¿vale? Entonces, esto es básicamente las ayudas y esto lo vamos a tener para todas las funciones propias o ya diseñadas en el R. Directorio de trabajo. Esto también es algo muy importante porque esto nos va a identificar dónde estoy yo guardando los archivos que estoy generando y dónde voy a llamar los archivos que voy a necesitar. Entonces, siempre hay que tener como muy presente dónde estamos trabajando. La forma de saber cuál es el directorio actual de trabajo es con esta función get word direct o tráigame el directorio de trabajo actual get wd y sencillamente con esa instrucción usted puede le lanza exactamente cuál es el directorio actual. Si usted lo quiere modificar, la instrucción para hacerlo es esta setwd. Cambie o seleccione el directorio de trabajo y le damos entre comillas cuál es el directorio que nosotros queremos en el cual vamos a trabajar. También con el menú, ¿vale? En el menú también hay una opción en archivo, cambiar directorio. Esta puede ser una selección un poco más rápida y más sencilla. Mi recomendación es cuando estemos en un código, hagámoslos como código y ya lo dejamos allí como una de las primeras instrucciones. De esa forma, cuando yo vuelva a entrar, ya sabemos cuál es el directorio de trabajo y no toca estar cambiándolo desde la función que tiene en el menú de archivo. Importante, en algunos casos, cuando mi directorio es muy largo, a veces este control toca duplicarlo, ¿vale? Entonces, si no me funciona con este simple control, hagámoslo doble y en general con eso funciona perfecto. Entonces, cuando, digamos, tengamos algún error que él dice que no reconoce, que el directorio está mal escrito, pues lo que hacemos es duplicar este contraenlace. Lo vemos más adelante en algún ejercicio práctico. Vale, ¿qué es un paquete? Ya hemos hablado de esto, pero ¿qué es a la larga un paquete? Es una colección de funciones que tienen un fin, que fueron construidas o diseñadas para trabajo o para trabajos específicos. Por ejemplo, yo tengo librerías específicas para minería de datos, tengo librerías específicas para hacer gráficas, para hacer visualizaciones, tengo librerías para para llamar archivos, tengo librerías para las estadísticas básicas y uno las va instalando a medida que las va necesitando. Por ejemplo, el paquete de readr es un paquete muy bueno que nos permite leer archivos de diferentes tipos, ¿vale? Archivos que pueden provenir del Excel, archivos que pueden provenir de bases de datos. Entonces, si yo quiero leer ese tipo de archivos, una de las opciones, porque hay varias, es instalar esta librería.
¿Cómo lo hacemos? Sencillo. Sencillamente le damos install.package y le decimos cuál es el paquete que queremos instalar aquí entre comillas. Esa es una opción también en el menú. En el menú también tenemos la opción de instalar paquetes. De acuerdo al tamaño del paquete se puede demorar, generalmente no se demora mucho, pero él lo procesa, instala ese paquete dentro del disco duro. Eso hay que hacerlo una sola vez, o sea, la próxima vez ya ese paquete queda instalado. La próxima vez simplemente que yo vuelva a ejecutar, sencillamente lo tengo es que llamar. Por lo tanto, esta instalación de paquete sí se debería de hacer directamente en nuestra consola o hacerlo a través del menú. En la ventana de edición lo que tengo que hacer es llamarla. En cada sesión, cada vez que yo la voy a necesitar, la tengo que llamar. La forma para llamarla es decirle library y entre paréntesis el paquete que quiero llamar. Por cada paquete deberíamos de tener una instrucción, ¿vale? Para ser como muy ordenado. Generalmente es lo primero que uno dice. Bueno, yo voy a requerir aquí este paquete, lo coloco en la parte de arriba y ya lo tengo. Si más adelante veo que requiero otro, lo coloco en la parte de arriba, lo ejecuto y ya me queda cargada en la memoria RAM. A partir de ese momento yo puedo utilizar todas las funciones internas que tiene eso. A través de las ayudas podríamos listar un conjunto de o cuáles son las funciones que tiene esa librería en particular. Tenemos diferentes tipos de datos. Ya ustedes, la mayoría estoy segura que ha trabajado con Excel y sabemos que en el Excel pues manejamos datos que son solo caracteres. Por ejemplo, el nombre de una persona. El nombre es solo caracteres. Pero si yo estoy viendo el sueldo, pues ese es tipo numérico. O tipo entero, si no voy a manejar decimales. Entonces, digamos que estos tipos de datos son los regulares que siempre hemos manejado, que son enteros, numéricos, de tipo texto. Factor no es tan habitual, pero es bien importante cuando yo puedo clasificar datos en escalas. Por ejemplo, no sé, el estrato. Entonces, una variable que solamente, digamos, va a variar de 1 a 6. Entonces, no vale la pena denominarla entera cuando con factor me ocupa menos espacio porque solamente voy a manejar los valores del 1 al 6. No es tan habitual, pero hay que a veces acostumbrarse a utilizarla, sobre todo para bajar el recurso de memoria. Valores lógicos. Valor lógico sí solamente tiene dos opciones, true o false. Y importante acá que para los valores perdidos vamos a manejar la instrucción NA y valor vacío null. ¿Cuál es la diferencia? Pensemos que yo estoy guardando las temperaturas diarias. Tengo un aparatico que me guarda la temperatura promedio diaria y para luego yo analizarla. Un valor perdido es que un día se fue la luz, resulta que mi aparatico era de luz y ese día no me guardó la temperatura. Entonces es un valor que debería de estar, pero que no está. Entonces por eso es un valor perdido. El valor vacío es que no debería de estar. O sea, por ejemplo, no sé, estoy con el mismo ejercicio y el valor de mañana, pues ese está nulo, porque todavía mañana no ha pasado, todavía ese registro no lo tengo, sería un valor, en ese caso, vacío. ¿Vale? Entonces, más adelante seguramente vamos a tener mucha importancia porque para muchos análisis, los valores perdidos son
juegan un papel muy importante en la data. Cuando yo no tengo ese valor, ¿qué hacer con ese valor perdido? Y, rellenarlo con algo. Si yo estoy haciendo el análisis esto de valores de mis temperaturas diarias, ¿qué hago con ese valor perdido? Hago un promedio del día anterior y el siguiente. ¿Qué hago con ese valor? Lo quito, lo elimino de la data. ¿Vale? Entonces, esos valores perdidos en el análisis exploratorio de datos, ustedes lo van a ver en algún momento, juegan un rol muy importante. Operadores. Los operadores son los clásicos que ustedes seguramente conocen. Los operadores son tipo aritmético, tipo de relación, lógicos y de asignación que ya vimos. Comencemos con los aritméticos. Los aritméticos son las de operaciones básicas, me permiten operar dos o más valores. Generalmente se hacen operaciones de dos valores, aunque yo puedo tener una cadena de operaciones, pero se van haciendo de dos en dos. Y yo tengo como resultado un valor, otro valor numérico. Entonces son las operaciones de sumar, restar, multiplicar. Los símbolos son igualitos. En R los podemos utilizar exactamente los mismos símbolos a los cuales estamos acostumbrados. Los operadores de relación me permiten establecer si una sentencia o una oración que yo tengo allí es verdadera o falsa. Y las relaciones que yo puedo utilizar son las habituales: menor, menor igual, mayor igual. Igual, ojo que el igual acá es, la simbología que queremos utilizar es el doble igual. Ya sabemos por qué. Porque el igual, uno solo, lo hacemos para la asignación. El doble igual lo vamos a utilizar para saber si dos valores son exactamente iguales. Entonces yo digo 5 es exactamente igual, 5 doble igual a 3. Y como resultado, la máquina va a decir, eso es falso. Y el no es el signo de interrogación. Entonces no igual o diferente. Se escribe signo de interrogación hacia abajo o de cierre y el igual. Operadores lógicos de la lógica booleana, muy útiles cuando estoy haciendo procesamiento de texto. Y básicamente pues tenemos operadores el y, el o, el no, que vuelve a ser el signo de interrogación abajo. Y también puedo preguntar es true una sentencia, entonces él me va a decir eso es falso o eso es verdadero. Seguramente en procesamiento de texto son muy habituales estos operadores. La asignación ya la vimos. La simbología, o usamos el menor y el signo menos o el guión al medio, o el igual, sencillo. Le puedo decir a estatura asignele 1.73, a peso asignele, así se lee 83, y yo esas variables luego las puedo utilizar. Entonces yo puedo decir, divídame peso sobre la estatura elevada al cuadrado. El orden de las operaciones es supremamente importante. El orden es primero eleva al cuadrado, esa estatura la eleva al cuadrado. Luego el peso lo divide entre ese valor obtenido y me da el resultado. Y por último, hay que entender que en general, cuando uno va a realizar cualquier trabajo de analítica de datos, pues los datos tienen que estar guardados en alguna parte. Y no podría tener, si yo tengo 1000 datos, yo no podría tener 1000 variables, no. Los tengo que concentrar en una sola estructura. Hay diferentes estructuras, miren aquí tenemos 5 diferentes estructuras, pero eso va a depender de qué tipo de datos y cuál es la dimensión en la cual yo voy a trabajar. Si mis datos son homogéneos, significa todos son del mismo tipo. Por ejemplo, todos son numéricos. Ahora entonces yo puedo trabajar vectores, matrices o arreglos.
Pero si mis datos son de diferente tipo, por ejemplo, yo tengo en una columna tengo nombre, en otra columna tengo la cédula, en otra columna tengo la altura, pues esos datos son heterogéneos, son de diferente tipo y por lo tanto lo debería de guardar, depende de la dimensión, en una lista o en un data frame. Estos los vamos a desglosar uno a uno en los siguientes videos.